Y para esta oportunidad ya estamos enlazados con el almirante Carlos Tubino, el congresista de la República, para hablar sobre lo que va a ser ya esta nueva proclamación del presidente electo, según la información que manejamos, Pedro Castillo. ¿Cómo estás, almirante Carlos Tubino? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Wilson, y muy buenas tardes a la persona que ve tu programa. Almirante, ya todo está consumado en el marco ya de proclamar a un nuevo presidente de la República, en este caso sería Pedro Castillo. ¿Cómo ve usted este panorama a estas alturas ya, después de más de casi un mes, más de un mes de estar pues en esta incertidumbre, almirante Carlos Tubino? Sí, efectivamente, mira, acá lo que lamentamos es de que el Jurado Nacional de Elecciones no ha dado cumplimiento estricto a varios artículos en ese caso, de nuestra Constitución Política, el artículo 176, 178 y 181, en el sentido de que el jurado se indica en esos artículos debe fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales. También que el sistema tiene por fin asegurar que las votaciones se hayan realizado como una expresión auténtica, libre y espontánea de los mismos ciudadanos. Y asimismo que esta revisión se haya hecho con voto de, puedo decir, con una actitud de voto de confianza, ¿no? Entonces al final eso es lo que estamos viendo. Lamentamos eso, pero una vez realizada la proclamación no nos queda a los demócratas en el Perú más que aceptarlo, porque nosotros somos defensores de la Constitución Política del Perú, y eso dice la Constitución. Acá el indicado de acuerdo a la Constitución Política del Perú para proclamar al presidente de la República es el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, podemos estar en desacuerdo con el trabajo que han realizado, pero tenemos que aceptar la proclamación. Sí, una aceptación de la proclamación, pero con muchas dificultades de no haber una transparencia tal como se quisiera que haya procedido, no los entes institucionales, en este caso también el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, almirante Carlos Tubino. Ese es el gran problema y esa es la gran interrogante que se va a llevar en medio pues de esta proclamación del nuevo presidente. Efectivamente, mira, y sobre todo que esta elección que hemos vivido todos los peruanos se está definiendo por 40.000 votos. Y acá hemos ido a votar aproximadamente 17 millones de personas. Entonces, ahí es la exigencia de transparencia que hemos pedido. O sea, el jurado tenía que haber sido mucho más meticuloso y no ir, como lo ha hecho, solamente a temas de forma, sino al fondo del problema. Y garantizarnos a todos los peruanos de que no ha habido fraude. Y eso es lo que no ha sucedido. O sea, hoy día somos más de la mitad de la población peruana que pensamos que ha habido fraude. Y eso me parece que le quita legitimidad al nuevo presidente de la República. Y eso, por supuesto, es generar al final, al futuro inmediato, todo un sentimiento que es el que está prevaleciendo actualmente en nuestra sociedad, de incertidumbre. Y sobre todo que no nos dice claramente, en este caso Castillo y el Partido Perú Libre, qué es lo que van a hacer con el Perú, o qué es lo que piensan hacer, porque nos parece pésimo que se pueda tratar de impulsar ideologías y no lo que necesitamos en este momento los peruanos. Nosotros necesitamos salir de la pandemia y por otro lado necesitamos que no se nos afecte el bolsillo. Bastante hemos sufrido con la pandemia, muchos peruanos han perdido sus puestos de trabajo para que ahora tengamos toda una incertidumbre en el campo económico, y eso al final genera que suba el dólar, suban toda la canasta familiar, y entonces termina afectando a lo que queremos beneficiar. ¿Quiénes son los que más van a verse afectados? El que menos dinero tiene. ¿Quiénes son? Los pobres del Perú. Me parece muy mal que se les afecte. Ahora, almirante,
qué debe hacer este eventual gobierno de Pedro Castillo, que ya está proclamado, y ¿para qué? Para que devuelva la confianza de más del 50% de peruanos que no están de acuerdo, pues porque usted sabe que el pueblo ha estado polarizado en dos bandos, ¿no? Uno que es justamente de Pedro Castillo y otro de Keiko Fujimori, no tanto por Keiko, sino por la democracia, que ha quedado esto claro, ¿no? Ahora, ¿qué debe hacer Pedro Castillo para consolidar y volver pues a la calma y nivelar todo esto entre dichos, almirante? Mira, generar confianza. O sea, lo primero que tiene que hacer es decirnos a los peruanos que la ideología no es lo que va a primar en su gobierno, sino que se va a primar las necesidades del pueblo peruano. Hoy día el pueblo peruano quiere salir de la pandemia y quiere mejorar su situación económica. Él que tiene que hacer el 28 de julio, cuando dé su mensaje a la nación, tendrá que decirnos pues claramente que deja y posterga su iniciativa ideológica de tratar de generar una nueva constitución y llamar a una asamblea constituyente que está fuera de la constitución política del Perú. Tratar de insistir en eso, lo único que va a generar es incertidumbre en los mercados, más fuga de capitales del país, menos puestos de trabajo para los peruanos y la subida del dólar. Eso queremos para el futuro inmediato de nuestro país. No es suficiente todo lo que hemos sufrido ya con la pandemia, con la pérdida de puestos de trabajo, para hacer primar la ideología, y sobre todo con la incertidumbre que eso genera, porque todos los gobiernos marxistas que han tomado el gobierno, o comunista, como queramos llamarle, en el mundo, siempre han puesto por delante la ideología. Y esperamos que Castillo use el cerebro y no nos lleve a los peruanos hasta intentar llevarnos al comunismo, porque ahí sí va a haber toda una reacción ciudadana contra ello y vamos a seguir en grandes pleitos en el Perú, en incertidumbre y afectando nuestros bolsillos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir afectando a los más pobres del Perú? Ahora, partiendo de un dicho que dice, del dicho al hecho mucho trecho, y teniendo en cuenta de que ayer justamente Pedro Castillo se reunió con Vladimir Cerrón, entonces las cosas están claras, que ellos están más unidos que nunca y con una propuesta, al parecer, de que se cumple el ideario y no lo que ha venido mencionando últimamente Pedro Castillo. ¿Usted piensa, almirante, de que legalmente Pedro Castillo va a manejar de manera democrática su gobierno o simplemente se va a basar al ideario preparado por Perú Libre? Sí, yo creo que, mira, acá queda claro que ese es el gran problema que tiene Castillo. Castillo está pues entre la espada y la pared. Primeramente tiene un compromiso asumido con Cerrón y con el partido Perú Libre, porque es el que lo está llevando al gobierno al final, con trampa o no, pero lo está llevando al gobierno, y entonces al final eso es lo que estamos viendo, y él va seguramente a cumplir líneas maestras que le va a dar Cerrón, y ese es el gran problema. O sea, una persona con gran impacto en la ideología como es Cerrón, que lo conozco yo también de hace años, él es un comunista ortodoxo, él no es cualquier persona, él ni siquiera cree en el socialismo del siglo XXI, que promueve Venezuela. Él es un castrista, pero castrista radical, no es un castrista a media caña. Entonces, él quiere enrumbar el Perú en esa dirección, y ese es el gran problema que está generando este señor Cerrón ante Castillo, que Castillo no tiene pues una trayectoria en su vida como la de Cerrón, llevado a una ideología. Él es un dirigente sindical que ha estado defendiendo los derechos de los maestros, en desacuerdo con él, pero esa es su trayectoria. Pero el otro señor no, el otro señor es un tipo que tiene ideología y que él quiere imponer en el Perú el castrismo comunismo. Eso es lo que quiere, y él no lo ha dejado en duda, él lo ha dicho y lo ha persistido y se mantiene en esa línea. Y ese es el gran peligro, eso es lo que genera incertidumbre, eso es lo que genera fuga de capitales. Son miles de millones de dólares que ya están saliendo del Perú. Y eso va a afectar ¿a quién?
a los jóvenes, por ejemplo, que están estudiando en las universidades, a los jóvenes que están estudiando en institutos tecnológicos, que van a seguir, se sacan la mugre estudiando para después buscar chamba y no encontrar chamba. Es lo más frustrante que puede haber para un joven. Y al final eso es lo que va a suceder con ellos. A mí me da pena. Eso es lo que ha sucedido en Venezuela y en otros países, cuando se generan estos temas ideológicos, priorizando la ideología sobre las necesidades del pueblo. Y ese es el gran engaño al pueblo peruano. A mí me da pena a los pobres del Perú que se les trate de esta manera. Ahora, el otro de los temas es, almirante, sobre el nuevo gabinete ministerial. Usted le genera mucha confianza. ¿Hay verdaderamente personas capacitadas como para llevar esa esperanza de la reactivación económica y las principales necesidades que el pueblo del Perú está esperanzado en este gobierno? ¿Usted cree que se va a cumplir esa expectativa? Mira, acá lo que tenemos que ver es lo siguiente. Cuanto más gente que tengan en su vida una ideología marcada, marxista, leninista y de izquierda radical, y que vayan al gabinete, es peor para los peruanos. Pero también se han hablado de algunas personas que no llegan a ser esos radicales extremistas de izquierda. Entonces ahí vemos algunos que son izquierdistas, sí, pero son liberales y no llegan a ese radicalismo del Cerrón. Entonces, por ejemplo, el señor Franque en economía, no estoy de acuerdo con él, nunca he estado de acuerdo con él, pero es muchísimo pues más moderado que lo que pide Cerrón. Él mismo ha declarado públicamente que no se necesita hacer un cambio de la Constitución para implementar un plan de gobierno en apoyo estricto a los más pobres del Perú. Estamos de acuerdo, en el Perú hay mucha desigualdad. Que tengamos un gobierno que vele por los pobres, ok, que vele por los pobres, pero que no le quite los pocos centavos que tienen en el bolsillo con medidas ideológicas que al final le van a terminar afectando más a ellos que a los ricos. Entonces, es un contrasentido. Lo que pasa es que hay gente que ha votado por Castillo, han confiado en él, pero no conocen lo que son los fundamentos de la economía. Y uno puede tener una intención de repente positiva, pero termina conduciendo al infierno. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y eso es lo que podría sucedernos, y eso es lo que el Congreso va a tener que moderar a este gobierno y va a tener que hacer una oposición en beneficio de los peruanos más pobres del Perú. Ahora, otro de los temas es la instalación del Congreso de la República. ¿Usted cómo mira este panorama en lo que respecta a la mesa directiva? ¿Cómo visualiza o cómo cataloga que podría ser el Congreso de la República, almirante Carlos Tubino? Mira, acá lo que se tiene que ver es lo siguiente. El día 26 de julio se va a votar en el Congreso por la nueva mesa directiva. La mesa directiva, bajo ningún punto de vista, porque no nos conviene a los peruanos, debe ser presidida por un miembro de Perú Libre. Ellos van a presentar su opción para llegar a la mesa directiva. Pero imagínate que estuviera de presidente del Congreso el hermano del Cerrón. Y entonces, ¿qué oposición podría haber hacia el gobierno? El gobierno en una democracia necesita balances. Los balances tienen que darse para garantizarnos un futuro mejor a todos los peruanos. No excesos de un lado ni excesos del otro. Eso es lo que necesitamos. Entonces necesitamos un Congreso que esté presidido por alguien que no sea de Perú Libre, para comenzar, y que sea mejor de una persona de centro, una persona moderada, una persona que le haga la oposición constructiva, profesional al gobierno, y no permita que nos lleven al desastre económico y social de nuestro país. ¿Cuál sería su posición en lo que respecta a esta instalación de este gobierno de Pedro Castillo como primera acción prioritaria para todos los peruanos, almirante Carlos Tubino? Lo primero que tiene que hacer Castillo, actuando con el cerebro,
es darnos tranquilidad a los peruanos, no generar enfrentamientos, evitar todos estos hechos de violencia que no nos conducen a nada. Yo estoy en desacuerdo con esas personas que se han manifestado ayer, que han tratado de ingresar a Palacio de Gobierno o a la Plaza de Armas. Me parece mal, pues, porque ya sabemos que son zonas restringidas en nuestro país y en la ciudad de Lima. Entonces, intentar llegar a la Plaza de Armas es buscar camorra, como se dice, ir a buscar pleito. Y eso me parece mal, porque acá tenemos en la Constitución Política del Perú bastantes argumentos para defendernos. Es una herramienta que tenemos que apoyar todos los peruanos. Lo que tiene que hacer Castillo es generar eso, actuar con prudencia y no actuar pues con el puño cerrado. Eso debe dejarlo de lado y debe actuar en beneficio de todos los peruanos, no de un sector ni de un sector del otro. Que acá los resentimientos sociales se dejen de lado, lo gobernemos para mejorar la economía de nuestro país y sacarnos de la pandemia. No más muertos en pandemia en nuestro país. Ese debe ser el objetivo. No estar pensando en cambiar la Constitución y generar más problemas, por favor. Eso al final termina afectando, como insisto, a los más pobres. Tiene que actuar con prudencia. Muchas gracias, almirante Carlos Tubino, es congresista también de la República, por esta opinión y por el detalle que ha aclarado muy simplemente a los televidentes cómo refleja pues este nuevo gobierno que ya está cantado, que tiene que proclamarse este 28 de julio. Muchas gracias, almirante, y muy buenas tardes. Y muy buenas tardes a todas las personas que me han escuchado a través del canal 3 de televisión, y yo la verdad que les agradezco esta oportunidad, y tengamos fe en Dios también, que el Perú siempre ha salido adelante de todos los problemas que ha tenido en estos 200 años de vida independiente. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, almirante Carlos Tubino, es congresista de la República. Pausa comercial y retornamos.